Buenas noches, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Antes de empezar, me gustaría que me acompañaran a orar en este momento para que el Señor sea el que nos convenza, el Señor sea el que haga la obra en este momento y que nosotros seamos colaboradores y siervos de Él. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque es la que nos inspira, Señor, es la que nos deleita, es la que nos llena de gracias, Señor, y la que nos permite ser luz y sal de esta tierra. Padre, te ruego en el nombre de Cristo Jesús que en este momento, Señor, seas tú quien nos convenza a través de tu palabra, Señor. Que me utilices a mí, Señor, para que pueda, Señor, transmitir de la manera más apta, Señor, y correcta, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros, para que podamos cumplirlo, Señor, en obediencia a ti, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, quisiera introducir diciendo que vivimos hoy día en un mundo acomodado a todo tipo de necesidad, de tal manera que pensamos que no nos hace falta nada, ni hace falta crear relaciones o mostrarse amigos o tener libertad para disfrutar donde queramos. La jactancia, la vanidad y la fantasía son las cosas que más resaltan en nuestra sociedad actual. No imaginaría lo terrible que sería haber pasado por la pandemia en los tiempos de mi niñez, cuando recuerdo que desde que me despertaba salía de la casa pensando buscar a mis amigos para jugar. Si no era fútbol, jugábamos béisbol. Si no era béisbol, basquetbol o juegos de mesa, barajas, monopolio, dominó. Siempre había al menos un cuarteto de niños que no dejábamos de birrear o jugar cualquier tipo de juego. El castigo más doloroso que podía pasarnos era cuando nuestros padres nos decían: no puedes salir a jugar ni de la casa hoy. Ahora no es así. Si hay internet, no se necesita de nada más. Estaba viendo un video donde un padre discutía con su hijo, porque decía que Goku era más fuerte que Thanos. Y ese padre le recordaba que cómo discutía con su papá porque él decía que Goku era más fuerte que Superman, quien decía su papá, o sea, el abuelo, que era más fuerte que Goku. Al final, el bisabuelo también se halló discutiendo, porque él decía que Popeye el Marino era más fuerte que Superman. Al final de este cuento, el abuelito dice algo interesante, que resume la realidad de este mundo desde el principio, porque dijo: cada persona tiene su ídolo, según su época, y eso para todo el mundo está bien. Las modas pasan y cada uno siempre va a creer que lo de su época es mucho mejor. Imagínate, decía él, que tus hijos van a escuchar algo más malo que el rock que él escuchaba. La historia antigua fue más cruda, pues a sus ídolos los llamaban dioses y hasta los veneraban y lo adoraban. Por ejemplo, los dioses de Egipto, los dioses de Grecia o de Roma. Estos héroes o dioses protagonizaban fabulosos relatos con acontecimientos prodigiosos y sobrenaturales, que se le conoce hasta ahora como la mitología, o dicho de otra manera, cuentos o leyendas. Recuerdo también que en el tiempo de Moisés, los judíos, cuando se encontraba Moisés por 40 días ayunando y Dios le había escrito con su dedo los 10 mandamientos, ¿qué ocurrió? El pueblo dijo: hagamos dioses que vayan delante de nosotros, porque no sabemos qué haya acontecido con el siervo Moisés. Y dijo el pueblo: he aquí tus dioses, y se hicieron unas imágenes, y se corrompió el pueblo. Qué fácil es
imaginarse cosas en cada lugar, bajo la mínima falta de explicación de algunos hechos. Los hombres que tienen una imaginación tan sorprendente crean algunos seres que despiertan el asombro y el temor de muchos, como por ejemplo, recuerdo uno de mis tiempos, el chupacabras. En el día de hoy vamos a hablar del devocional que debemos practicar los cristianos. Según el diccionario, la palabra devoción es el voto o una consagración o dedicación. Según la Biblia, un voto o consagración muy conocida y aplicada a uno de los jueces más importantes en Israel, o sea, Sansón, practicó el voto nazareo, donde el consagrado se guardaba de cortarse el cabello y de no tomar vino ni sidra. El practicar un devocional nos enfoca a una exhortación que hace el apóstol Pablo acerca de ejercitarse en la piedad. Pero para practicar la piedad es necesario entender lo que hacemos, cómo lo estamos haciendo, para quién lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Esto para mí es muy esencial, porque cuando era niño recuerdo lo extraño e incómodo que me sentía cuando acompañaba a mis familiares a hacer procesiones, estando detrás de una imagen de yeso tallada, porque no entendía lo que hacía, o a quién se lo hacía y por qué lo hacía. Muy bien el apóstol Pablo dijo en la primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 2: sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, el ejercitarse en la piedad o el devocional no podemos considerarla como una simple actividad que involucra estar ocupados en la palabra de Dios y en la oración, sino también en una actitud permanente que agrade a Dios. Por favor, acompáñeme y leamos la primera carta a Timoteo capítulo 4, versículo 7. Y dice así la palabra de Dios: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Discípulo de Jesucristo, tenemos un mandato del Espíritu Santo, que desechemos o botemos en la basura esas profanas fábulas o fabulosas historias o juegos que ocupan o consumen la mayor parte de nuestro tiempo. Cuando el Espíritu Santo habla de profano, es todo lo que nos aparta de las cosas santas, o sea, de las cosas del Señor o de Dios. Pero fíjese que también nos dice que debemos desechar los cuentos de vieja, que son supersticiones o supuestas verdades que en realidad son mentiras. En Panamá todavía recuerdo una superstición que tiene mucha creencia en algunas personas, porque yo fui testigo de cómo venían a la casa de un familiar que le rezaran porque a su hijo, porque el hijo se tenía el mal de ojo. O sea, cuando una persona tiene la capacidad de producir un daño, desgracias o enfermedad, incluso llevar a provocar la muerte de tan solo mirarlo. La palabra de Dios nos enseña que ninguna arma forjada contra ti prosperará, que mayor es el que está contigo que el que está en el mundo, que ninguna plaga tocará tu morada, que no te sobrevendrá mal, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden de todos sus caminos. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Todas estas fábulas profanas y cuentos de viejas que han cautivado la atención desde tu niñez debe ser desechado. Quizás alguno dirá que esto parece exagerado, pero fíjese lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas capítulo 16 verso 15. Entonces le dijo: hombres, vosotros sois los que justificáis vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Es abominable para Dios
aquello que el mundo tiene por sublime. Fíjese que hay muchas cosas que el mundo tiene por sublime, pero hoy solo estamos señalando, refiriéndonos a aquello que contamina o aparta el tiempo que dedicamos al Señor. Gracias sean dadas a nuestro Dios, que ahora en la gracia del Espíritu no se habla como en la ley, cuando se daba a conocer el mandamiento sin revelarnos qué hacer para poder cumplir cabalmente lo que el Señor mandaba. El verso guía dice en la primera carta de Timoteo capítulo 4, la parte B del verso 7 al verso 9, así: ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y es digna de ser recibidas por todos. Discípulo del Señor Jesucristo, qué difícil es empezar una rutina de ejercicio corporal, aunque sabemos que esto es provechoso porque nos ayuda a ser buenos administradores de nuestro cuerpo, especialmente lo que comemos con más o mucho más de la cuenta, nos ayuda a mantenernos saludables y a tener una buena forma. Mucho más, dice el Espíritu Santo de Dios, tiene provecho el ejercitarse en la piedad. La palabra piedad es un poco difícil de explicar, pero podemos pensar en lo contrario de lo que es ser piadoso. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Tito, diciéndonos en el capítulo 2, versículo 12, dice: enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La palabra del Nuevo Testamento para piedad es un significado original y transmite la idea de ella, una actitud personal hacia Dios que resulta en acciones que le agradan. Esta actitud personal hacia Dios es lo que llamamos devoción al Señor. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que el primer hombre con esta actitud en Génesis es Enoc, que aparece en el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. En Hebreos 11, verso 5, diciendo: por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado, o porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto, se dio testimonio, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por supuesto que está sobreentendido que nosotros andamos por fe y no por vista, porque a Dios nadie lo ha visto. La palabra del Señor dice que nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ningún hombre es capaz de convencer a algún hombre de las verdades de Él. Somos simples colaboradores de Él, pero el convencer y el crecimiento espiritual proviene de Dios y solo puede ser consumado cuando te arrepientes y te vuelves al Señor con todo tu corazón. Recuerdo en una ocasión cuando salí de una reunión congregacional y esperando el transporte público para ir a mi casa, era común encontrar los puestos completamente llenos y con la música retumbando a todo volumen. Se escuchaba el merengue, salsa, reggae, lo que el pavo o secretario le gustaba escuchar. Eso es lo que sonaba. Y un hermano que me acompañaba me dijo que yo sí no entro en ese bus. Si yo entro allí, le diré al chofer que tiene que bajar el volumen para poder sentarme en ese lugar. Entonces recordé que cuando estábamos en el mundo, o sea, sin Cristo, en los carnavales,
disfrutábamos ese tipo de música y alboroto. Si ya no es así, es motivo para glorificar a Dios, porque su Santo Espíritu es quien hizo la obra en nosotros. Por eso nosotros también, por nuestra actitud y conducta, debemos dar testimonio que Cristo nos ha dado un gozo permanente, por el cual ya no es necesario escuchar ni seguir esos mismos deleites pasajeros y temporales que el mundo nos ofrece. Ahora bien, el Espíritu nos revela que se requiere de un esfuerzo físico, un esfuerzo corporal para ejercitarnos en la piedad. Por eso dice, presentando nuestros cuerpos sujetos a la obediencia a Dios, por la motivación al menos de tres elementos que podemos identificar en su palabra. El primer elemento que nos motiva o inspira a vivir una vida de devocional es el temor de Dios. Proverbios capítulo 1 nos enseña, verso 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y Proverbios 8, verso 13 nos define como la acción de aborrecer el mal. Dios aborrece 4 actitudes que debemos también desechar de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de hablar y de la forma de actuar. Primero, la soberbia, o sea, la falta de humildad. La arrogancia, que significa la obstinación de pensar que estoy por encima de las demás personas. El mal camino, o sea, la desobediencia. Y también la cuarta actitud es la boca perversa, o sea, la que habla mentira y engaño. El temor de Dios viene de parte de Dios, como dice el Espíritu en Isaías capítulo 11, verso 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Por lo cual, hermano, el temor de Dios es algo que viene de parte de Dios y solamente se cumple en tu vida cuando comienzas a aborrecer y a ver como Dios ve las cosas malas. Mire lo que leímos en Lucas 16. Lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. El segundo elemento que motiva a vivir una vida devocional es el amor de Dios, que es en esencia la naturaleza de Dios mismo, porque Dios es amor. Sabemos que el primer mandamiento o el gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando creemos que Dios nos amó, primero siendo aún pecadores, motiva, hermanos, nos constriñe a corresponder ese amor incondicional al único y verdadero Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el último elemento que motiva a vivir una vida devocional, hermanos, es el deseo por el mismo Dios. Por eso Jesús dijo: bienaventurado es el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El salmista decía: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tenemos temor de Dios y amor de Dios, el deseo por buscar a Dios se hace más fuerte e intenso. Por lo que el apóstol Pablo exhorta en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1, así: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Es por eso que el sacrificio de Dios trae ganancia. El sacrificio de Dios o el ejercitarse en la piedad es de gran provecho. El tiempo y dedicación
que le damos a nuestro Dios siempre trae y traerá recompensa. Y es maravilloso esta promesa porque el trabajo en el Señor nunca es en vano. Glorias sean dadas al Señor, porque porque la actitud en el servicio al Señor debe ser siempre acompañada de contentamiento y del gozo del Señor. Hermanos, oremos a Dios. Padre, yo te doy gracias porque nos has enseñado y mostrado claramente lo importante, lo necesario y esencial que es tener una vida devocional. No como una simple actividad, Señor, sino como una actitud permanente en nuestro corazón para agradarte a ti, Señor. Yo por eso te ruego, Señor, que bendigas, Señor, nuestras vidas y permita, Señor, que podamos cumplir eso en nosotros, que podamos animar a otros, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a todos, Señor, que podamos tener una vida devocional que pueda agradarte a ti, Señor. Padre, perdona nuestras ofensas, perdona nuestra falta de interés en las cosas celestiales. Y te ruego, Señor, que sea un deleite, Señor, y que sea lo más ardiente en nuestros corazones tener una vida que te agrade a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Hermanos, que el Señor te continúe bendiciendo y sigamos con el orden del culto.